Hola Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Mili, ¿cómo estás vos? Yo muy bien y estoy muy contenta de tenerte acá. De verdad, te lo decía recién fuera de cámara. Sabes lo mucho que te admiro y de verdad me hacía mucha ilusión poder entrevistarte. Y hoy tengo muchas preguntas que quiero hacerte. Leí hace poquito tu libro La felicidad. Sé que no es el último, ahora me vas a contar del nuevo que sacaste. Ajá. Pero me enfoqué en ese libro porque fue el que más disfruté de todos los que leí tuyos, tal vez porque es el tema que a mí más me inquieta, pero de verdad aprendí mucho leyéndolo y sobre todo me dejó pensando mucho. Así que quiero, si te parece, ahondar en algunas cosas. Dale, vamos. Te agradezco que te hayas detenido tanto en un libro que no sabés lo que me costó escribir, ¿eh? Leí que decís que es el libro que más te costó Sí, sí, escribirlo. sí, sí, me costó muchísimo escribirlo. La felicidad no es una temática con la que un analista esté demasiado acostumbrado a tratar, ¿no? Por lo general, la gente cuando es feliz no viene al analista. Totalmente. Entonces estamos más acostumbrados al dolor, al duelo, a las pérdidas, a los miedos. Esto del contacto con la felicidad era todo un desafío, porque vos sabés que a veces cuando después de mucho trabajar con algún paciente lográs que se acerque a la felicidad, que un poco la acaricia, aunque sea, ¿no? Es el momento donde por lo general los pacientes se van. Que bueno, ya me siento mejor, te dicen, ya estoy bien. Entonces como que el final de la película, cuando la película termina bien, como analista te lo perdés. Te queda esa sensación grata de haber llegado hasta la puerta del cine, ¿viste? Pero no entras a ver la película. Así que era todo un desafío escribir ese tema. A mí me encantó y me encanta por los lugares que lo recorriste, porque siento que tiene hasta anécdotas tuyas, pero también pensadores. O sea, hay demasiado en ese libro. Y quería preguntarte, el título es Más allá de la ilusión, es el Sí. título. ¿Cuál es la ilusión de la felicidad? La ilusión es creer que la felicidad nos va a colmar, que nos va a completar, que seremos felices cuando nada nos falte, ¿m? Cuando hayamos resuelto todo, cuando hayamos cumplido todos nuestros sueños, cuando todo nos salga bien. Eh, Mira, el ser humano tiene la característica, tiene la tendencia a idealizar las cosas. Y la felicidad no escapa a eso. Uno idealiza, no sé, el amor. Hablas con alguien y te dice, sí, pero no encuentro, viste, la persona que justo, que algunos textualmente dicen que me complete. Y yo siempre digo, bueno, tengo malas noticias, no la vas a encontrar. Entonces, pero bueno, cuando uno idealiza mucho el amor, eh, o hay cosas que elige no ver para no desilusionarse y se engaña, o hay desilusiones que se lleva por delante porque no aparece esa perfección. Y con la felicidad pasa algo parecido. Yo creo que para poder ser feliz hay que correrse de esa ilusión, de creer que solo podemos llamar felicidad a un estado de plenitud, de completud, donde nada falta, donde todo está bien, porque si querés eso concluye con la primera ausencia, ¿no? Digo, la primera vez que se muere alguien que vos querés en la vida, ya está. eh, Jamás volverás a tener todo lo que querés. eh, entonces me gustó mucho trabajar esa idea de una felicidad a pesar de la falta y por ende más allá de la ilusión. Hablas en el libro de algo que me pareció muy interesante, que es la diferencia entre historia y pasado, que tiene mucho que ver con cómo recordamos nuestra felicidad, Sí. con qué tintes le ponemos y cómo vamos modificando nuestras memorias. Y creo que hay algo que decís, que es que siempre solemos mirar al pasado y pensar que fuimos más felices de lo que realmente fuimos. Sí, yo creo que por lo general hay una tendencia a eso. Eh, es bastante común que cuando vos le preguntás a alguien, nombrame si vos que entrevistás tanta gente, si tomaras como parte de tus entrevistas casi como pregunta fija, decime un momento de felicidad. Vas a ver que en el 80% de los casos se van a ir atrás, se van a ir a la niñez, se van a ir a esa etapa también idealizada, porque cuando éramos chicos no éramos tan felices, la pasábamos bastante mal, llorábamos, no nos compraban todo lo que queríamos o nos faltaban algunas cosas. La vida siempre es difícil. Solemos tener también la tendencia a creer que lo más difícil es lo que nos pasa aquí ahora, nada más que porque el presente es tan potente que te lleva por delante. Pero eh,
ejercemos entonces a veces una trampa, creo yo, ¿no? Rescato un poquito esto que vos marcaste al comienzo, porque vos leíste, veo con mucha atención el libro, y por ahí alguien de los que nos está escuchando o viendo no lo pudo leer. Esta diferencia que vos marcás, ¿no? Entre el pasado, que son alguna sumatoria de hechos que ocurrieron en nuestra vida y que están allí inamovibles para siempre, ocurrieron, y la historia, que es la apropiación que cada uno de nosotros hace de ese pasado. Es decir, cómo lo proceso yo, cómo se me graba, con qué impronta. Digo, por eso vos vas a tener hermanos que vivieron en el mismo pasado y cuando te cuentan dos historias distintas. Uno dice, también había que bancarlo, papá, ¿no? Y el otro dice, papá era un santo, mamá era insoportable. Dice, ¿pero qué pasó acá? Bueno, que con el mismo pasado, cada uno construye una historia distinta. Y a veces, al ser una construcción, digo, ¿por qué podemos trabajar los analistas, Mili? Porque podemos cambiar la historia. Porque podemos trabajar con alguien, y esto tengo un recuerdo bastante cercano con un paciente, quiero decir, hace no tanto, que después de mucho trabajar, un día me dijo, entre lágrimas, me dijo, pero al final mi mamá sí me quiso. Al final cuando hacía esto y esto, y el pasado no lo pudimos tocar, lo que la madre hizo, lo hizo, pero sí pudimos cambiar la manera en la que él construyó la historia sobre eso, ¿no? Entonces la historia siempre se puede ir modificando en la medida en que vos te muevas, mires desde otro lugar, desde otra óptica. Y a veces, cuando la vida se pone muy difícil y en este intento desaforado de encontrar una plenitud inexistente, como no vamos a poder encontrarla en el tiempo que estamos, en el presente, sea cual fuere ese momento de nuestra vida, entonces empezamos a buscarla atrás e idealizamos el pasado. Y decimos, sí, qué feliz que era cuando, y entonces embelleces un montón de anécdotas, de vivencias, porque creo yo que todos tenemos la necesidad de sentir que nuestra vida ha valido de algo, que tuvo algún sentido que pasáramos por la vida, ¿no? Pensá que la vida es un breve espacio de existencia entre dos inexistencias eternas, casi. Digo, nada éramos hasta nacer y después de 70, 80, 90 años, nada seremos nunca más después de morir, ¿no? Entonces, este pedacito de existencia en un tiempo infinito casi, queremos que haya tenido algún sentido. Y por eso, cuando no lo encontramos mucho acá, lo buscamos atrás. Bueno, no, pero qué feliz que fui, cómo me quisieron. Me acuerdo aquella vez, no sé, el gol que hice de chiquito, mi primer amor, ese fue el más fuerte. ¿Por qué? Porque pasó, porque lo idealizamos, porque le ponemos cosas, porque no enfrenta los desafíos del amor de hoy, que se levanta todos los días con nosotros y banca nuestro buen humor, nuestro mal humor, nuestros problemas. Entonces, digamos, a mí me gustó iluminar esa parte de la forma en la que alguien intenta alcanzar la felicidad, que es idealizando un pasado que estoy seguro no fue tan perfecto. Creo que es, y lo decís vos muy bien, es idealizando un pasado y también una esperanza de un futuro en el cual voy a ser feliz. Hay una frase que no creo que la pueda citar bien con las palabras exactas, pero que decía que la felicidad tal vez no se siente, sino que se deduce o se añora. O sea, que se deduce que uno fue feliz en el pasado o uno espera esa felicidad. Pero me angustió un poco porque significa que entonces no es tan real, sino es una cuestión mucho más de la imaginación que de una sensación propia de la experiencia. Claro, entiendo que te haya angustiado. Es más, no lo tomes como un acto de sadismo, pero me alegra que te haya angustiado, porque es una idea que es molesta. Esto de pensar que la felicidad, bueno, o se añora, es decir, ya pasó, ¿no? O se intuye, pasará, llegará, pero nunca está. Como decía mi amigo Alejandro Dolina, tenía una canción hablando del amor y decía que el amor
a veces, tal vez es un será, a veces es un fue, pero no pasa nunca por el es, ¿no? Como diciendo, bueno, este momento, el amor es algo que o llegará o ya tuve, pero nunca está cuando yo estoy. Y esto es lo Sí. mismo, ¿no? Digo, la felicidad no está nunca con nosotros, siempre o se quedó atrás o está adelante. Eh, y yo creo que cuando construimos la idea de la felicidad, nos pasa eso. ¿Por qué? Porque tenemos que resignificar lo que nos ha ocurrido para poder darle a eso que ocurrió el estatuto. Decir, bueno, mira, en este momento, sí, la verdad que sí fui feliz. Y la expectativa es, seré feliz sí, si ocurre esto, no sé, si llego a tener un hijo, si llego a encontrar una pareja, si se cumplen mis sueños. Aparece como, bueno, siempre en un territorio en falta, porque buscamos esa felicidad completa. Por eso a mí me gustó en el libro, cosa que aparece sobre el final casi, pero llegar a este neologismo que es la faltacidad, ¿no? Eh, que es eso, es la felicidad en falta. Y aún comprendiendo que nunca se va a llegar a la totalidad y a una plenitud y que eso no existe, ¿crees que aún con esa información no basta para poder armar algún tipo de felicidad no sé, es que también la palabra es tan amplia que deja mucho, pero te escuchaba, o no sé si te leí o te escuché, pero que decías que somos buscadores de algo inexistente. Uh-huh. Y quería preguntarte, no sé si tiene tanto sentido esta pregunta, pero si no me decís, pero si con todos tus años como psicoanalista, como lector, como pensador, como escritor, ¿tenés alguna sospecha de qué se trata ese algo? O sea, entiendo que es inexistente porque lo dice la misma frase, pero ¿a qué se le parece o por qué lo buscamos tanto? Bueno, es que no, es totalmente pertinente la pregunta, porque justamente, ¿qué es eso inexistente que buscamos? La completud. Eso que perdimos al nacer, ¿sí? O sea, vos mirá a un chico recién nacido, o sea, le hacen así, ¿viste? Se sale del cuerpo de la madre, o lo sacan, mejor dicho, no sale solo, a veces lo ayudan, lo sacan, y ya ese chico no me faltaba nada adentro, no tenía que hacer, no sentía hambre, respiraba sin problema, no tenía nada. Ahora me ponen acá y me pasa de todo, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, lloro, no sé qué me pasa, tiene que ir aprendiéndolo, entonces busca el cuerpo de la madre, pero no es su cuerpo, entonces está, pero no está, es parte de él en el comienzo, pero no le pertenece, o sea que pronto se va a dar cuenta de que no es de él, que eso le falta, esa unión. Entonces, casi te diría que es como la añoranza que nos construimos psíquicamente de una supuesta plenitud que podríamos haber tenido en algún momento cuando éramos gestados, cuando teníamos eso que erróneamente se llama célula narcisista entre el hijo y la madre, que bueno, son dos que en realidad son uno. Bueno, eso es lo que perdemos, y lo perdemos por la característica de ser seres humanos, lo perdemos porque no tenemos instinto, entonces no hay un objeto que se adecue a lo que yo deseo, ¿sí? No hay un objeto que colme mi necesidad, siempre quiero otra cosa, y además porque cuando quiero algo lo tengo que pedir, y cuando lo tengo que pedir lo tengo que armar en palabras, y cuando digo, las palabras siempre dicen otra cosa de lo que queremos decir. Las palabras dicen a veces más de lo que quiero decir, a veces dicen menos de lo que quiero decir, pero siempre dicen otra cosa de lo que quiero decir. Preguntarle a alguien que vos sepas que te ama, ¿sí? Digo, tu padre, tu madre, tus hermanos, una pareja, preguntarle, un amigo, amiga, decirle, bueno, a ver, decímelo, pero decime bien, ¿qué sentís por mí? Y sentate a esperar y a mirarlo fracasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué te va a decir? No, bueno, Mili, yo no sé, te amo, sí, pero ¿cómo? Bueno, es que siento como y va a empezar a dar vueltas con palabras y palabras para acercarse lo más que pueda a la definición de un sentimiento que no se puede definir, porque las palabras no lo pueden decir todo. Y cuando entramos al mundo de la humanidad, todo lo tenemos que decir con
con palabras o con lenguaje. Cuando sos bebé llorás, bueno, es tu único lenguaje, llorás. Y tu mamá dice, tenés hambre, no, sigue llorando, se ve que no es hambre, por ahí es frío, por ahí es sueño, por ahí se siente, no sé qué, hay que ir decodificando y siempre comunicamos. Entonces, lo que somos buscadores de la posibilidad de encontrar ese objeto que calmaría nuestro deseo para siempre. Y ese objeto, por suerte, no existe, Mili. Por suerte no existe, porque si no, dejaríamos de desear y la vida dejaría de tener un sentido. Sí, y sobre todo me sorprende cuánto a veces nos engañamos, porque creo que a medida que vas viviendo los años te das cuenta que cuando obtenés esa cosa tan deseada que pensaste que iba a ser el final de todo y no ibas a tener más problemas, siempre sucede lo mismo, que es al final, al ratito te acostumbras y aparece un nuevo deseo, una nueva problemática. Sin embargo, es muy difícil no caer en esa trampa de pensar que aquel próximo deseo tiene la llave a tu felicidad, si querés. Mira, Coleridge decía que para disfrutar del arte había que suspender la incredulidad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo pienso que no es ese personaje que está sufriendo arriba del escenario, no es el príncipe Hamlet, sino que en realidad Ricardo Darín, que después se baja, se cruza a comer una pizza y se va a la casa, es difícil que me emocione. Yo tengo que creer que es ese hijo atormentado con la calavera en la mano, ¿no? Me la tengo que creer. Si voy a ver un partido de fútbol, tengo que creer que se juega algo importante. Es decir, suspendo la incredulidad, porque si yo no creo eso, no me emociona. ¿Cómo me voy a emocionar? Porque el que no le gusta fútbol dice, pero en los mundiales sí. Bueno, porque ahí suspende la incredulidad, se cree que se juega la patria, el nacionalismo, la bandera, que hay algo más. No, siguen siendo 11 jugadores de fútbol que a veces ganan, a veces pierden, a veces empatan. Pero bueno, si no le ponemos algo, no funciona, ¿no? Bueno, con el amor pasa algo parecido. Si vos no crees que el próximo, que se está construyendo, sí va a ser el que me dé esto que tanto estuve buscando. No, si tenemos mucha suerte y lo hacemos bien, nos dará alguna de esas cosas que anhelábamos. Por ahí vos podés decir, mira, con este vínculo, la verdad que sí me siento confiada, con una paz y una confianza que no tenía en mis relaciones anteriores. Bárbaro, logramos un montón, pero no vas a lograr todo. Por ahí con otros decís, bueno, con este tengo una química distinta sexualmente, estoy mejor, bárbaro, pero no va a ser nunca todo, porque así se arrimara lo más posible a tu sueño, no va a ser lo que soñás, porque vos sos incapaz de saber de verdad qué decías y qué soñás, ¿entendés? Entonces estás destinada a no encontrar aquello porque tampoco sabes qué es lo que buscas. Ok, me interesa eso. Yo tampoco sé lo que busco y lo que deseo. Tiene que ver con que tal vez esa construcción de lo que yo creo que deseo fue hecha por gente con la que me identifiqué, con gente, pero en algún punto, no sé, me cuesta porque yo siento que lo deseo yo, no lo desea ni mi madre, ni mi amiga, ni mi... No, a ver, lo que pasa es que vos, lo que vos decís, lo que llamamos Mili, lo que llamamos Gaby, somos una construcción de deseos ajenos también. Soy reiterativo de esa frase maravillosa de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Nos dieron nos dieron los ingredientes y bueno, cocinamos un poco mejor, un poco peor con los ingredientes que nos dieron. Y entonces estamos atravesados por ese deseo que pusieron en nosotros los demás, madre, padre, no sé, algún adulto de referencia, amigos, pareja, la cultura, qué espera la cultura de mí. Bueno, y con todas esas cosas construimos un deseo que después está bien que vos digas, sí, es mío, pero está hecho es como una pared que levanto con ladrillos que he ido juntando de distintos derrumbes, ¿no? Que son los sueños que los demás no pudieron alcanzar y volcaron en mí, o los sueños que por necesidad la cultura me pone encima. Y yo puedo cumplir con esos, llamémoslo mandatos, si querés, con esos mandatos, esos deseos de otros que actúan como un mandato, que me empujan, o me puedo oponer. Y decir, bueno, a mí no me importa que esto que deseaban de mí. Yo quiero, y en esa oposición también hay
tengo que trabajar con este mismo ladrillo, nada más que en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Yo lo voy a poner a mi manera. Ahí empieza a surgir tu verdadero deseo, que también está construido con palabras, con anhelos y con muchos intereses que otros pusieron en vos. Gaby, me quiero meter en un tema que es, mientras leía el libro, creo que hay como una gran reflexión sobre la era en la que vivimos, los tiempos que corren, un poco de el poco tiempo que hay para pensar, a la velocidad que va todo, pero sobre todo me interesó mucho esto de el disfrute casi como una exigencia, como uno más de los mandatos que recién mencionabas, y las consecuencias que eso trae a veces. Bueno, vos sabés que es un momento muy cúlmine de la obra de teatro, de Palabra Plena. Yo hablo un poco de esto, ¿no? De esta época que nos ha quitado el derecho a intentar la felicidad. Digo intentarla porque es lo que podemos hacer, intentar ser felices, y a lo mejor por algún momento pasa un halo y decir, bueno, sí, lo alcancé y veo como me pongo a luchar de nuevo, ¿no? Ya pasó, pero era un anhelo y un derecho que alguien tenía, y hoy hay una sociedad del disfrute, un empuje al disfrute. Vos tenés que disfrutar, la vida es para disfrutarla. Dejate de embromar, tenés que disfrutar. Casi que te quitan el derecho a estar triste, a sentirte mal, a estar pensativo, a estar calmo. Porque el disfrute también se une un poco con una cosa desmesurada, ¿viste? Y tenés que estar todo el tiempo bailando, saltando, vas a una reunión y estás tranqui, no sé, estás tomándote una copa de vino, mirando, y dices, ¿qué te pasa? No estás disfrutando. Bueno, así como ustedes no, estoy pasándola bien a mi manera, pero bueno, el disfrute tiene algo de eufórico hoy, digamos, hay como un llamado a la euforia, ¿viste? Casi como esconder, velar de alguna manera la tragedia que nos recorre a todos los seres humanos, que con suerte tenemos la opción de ser un poco felices en un mundo que es bastante trágico e injusto, y bueno, como la cultura no quiere eso, es lejos de ese sentimiento trágico de la vida del que hablaba Unamuno, que es eso que nos atraviesa, no vamos a estar completos, nos vamos a morir, los que amamos también, ya se han muerto algunos sueños, algunos amores, algunas personas queridas. No, basta, olvídate de todo, dejate de embromar y disfruta. Yo tengo la sensación de que no es inocente la cultura cuando nos exige esto, que nos quiere hacer creer que ese disfrute, que vamos a calmar ese mandato al disfrute consumiendo. ¿Sí? Dale, date el gusto, disfrutá, cómpratelo. Este es el mandato final, cómpratelo, comelo, hace esto, ¿sí? Pero todo implica entrar en un mecanismo de consumo que me parece que es muy excesivo, y yo creo que a veces que no es negarse todas las cosas. ¿A quién no le gusta decir, bueno, date un gusto? Por supuesto que sí, claro, y está muy bien. Pero digo, correrse de este mandato del disfrute permanente, porque te vas a perder un montón de tus ilusiones. Porque a veces lo que vos querés requiere mucho sacrificio, no disfrute. Tenés la ilusión de algo que, bueno, implica un largo camino de sacrificio, de estudio, de esfuerzo, y entonces te vas a perder eso, te vas a perder también muchas emociones que están más ligadas a la tristeza o a la añoranza, y que todo ser humano tiene cuando ya ha perdido algo que ama. Bueno, te vas a perder la calma que necesitas para pensar. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo creo que el día que yo me recibí, mis padres fueron felices. Yo creo que ahí hubo un pequeño momento donde lo logramos, ¿no? Bueno, el momento en que contás en tu libro, que me emocioné mucho, cuando le pudiste regalar a tu madre un pasaje a París. Y eso también tuvo que ver con mucho esfuerzo y muchos momentos que no habrán sido de disfrute y de goce puro. Obvio. Y que tienen que ver, por eso te digo, con esos ratos de felicidad que se pueden abrazar y que
y que están muy bien, porque son los que te dan el oxígeno, es ese minuto de descanso entre game y game o entre round y round, según sea el deporte, donde vos te puedes sentar, reponerte un poco y tomar aire para volver a la lucha que implica estar en la vida, ¿no? Pero me parece que la diferencia es que la apuesta al disfrute antes probablemente tenía que ver con el largo plazo, ¿sí? Es, bueno, cuando me reciba. Sí, bueno, son 4, 5, 6 años de carrera según la que elijas. Cuando pueda comprarme mi casa. Y uno, bueno, trabajaba y quería, e iba a disfrutar e iba a... Ahora es muy, muy inmediato. Todo el tiempo hay algo que es distinto. Y entonces no llega a procesar la psiquis con sanidad, con relajación. No llegás, estás corriendo como los malabaristas esos de los circos chinos que dan vuelta a los platitos, ¿viste? Que vas corriendo y cuando llegás al último se te está cayendo el primero y van y la gracia está en mirá qué rápido corre este tipo para que no se le caiga ningún plato. Bueno, a eso nos invita esta cultura y es un poco loco. ¿Crees que así como hay un disfrute, crees que así como hay un mandato del disfrute, hay un mandato para amar o para sufrir, que nos quieren enseñar cómo amar o cómo sufrir? Bueno, cómo amar han querido enseñarnos siempre. El amor no escapa a una mirada cultural. Digo, no sé, por ahí no fue así, pero intuyo que a mi abuela y a tu bisabuela, por ende, más o menos, no se les ocurría la posibilidad de no casarse, no tener una familia, no... Listo, ya está, bueno. Había una película, estoy con el cine, hoy está en Argentina, que se llama Para vestir santos, ¿m? Que era la historia de una mujer que estaba llegando a los 30, 30 y pico, porque encima la edad era más cruel, y no conseguía no conseguía marido. Entonces se llamaba, la frase, te vas a quedar para vestir santos. ¿Qué vas a hacer? Entonces te tenías que casar, si eras hombre tenías que ser padre, si te enamorabas tenía que ser... bueno, mirá, el ideal, ¿no? El ideal, te tenés que casar con una mujer pura. Digo, de hecho se vestían de blanco, las mujeres, por ahí puede quedar el simbolismo, a mí me causó siempre mucha gracia, ¿no? Ese blanco pureza que le querían exigir, incluso hasta en una época el ideal de que eso fuera así, te tenías que casar y cómo ibas a tener sexo antes de casarte. ¿A quién se le ocurre hoy casarse con alguien con quien nunca tuvo sexo? ¿Quién estaría tan loco de irse a vivir con alguien sin saber cómo se lleva sexualmente, ¿no? Bueno, antes era... Bueno, fíjate cómo van cambiando los distintos mandatos según la época de cómo se ama. Y nos tiran eso encima, ¿sí? ¿Cómo se ama hoy? Bueno, pensá, hoy también la oferta es muy amplia. Pareja monógama, pareja abierta, pareja swinger, pareja cada uno en su casa, pareja, no sé, hoy también la oferta es mucho, y esta parte es la que esta parte sí me gusta, que la oferta no tenga un mandato tan cerrado, tan, bueno, alguien del otro género para toda la vida. Bueno, me parece que eso hizo mucho mal, y en eso sí me parece que está bien que se haya abierto el juego, porque puede tener en cuenta las diferentes maneras en las que desea cada uno de los sujetos humanos, ¿no? Pero digo, hasta en eso también hay un límite y es esto. Y si sos esto, vos serás esto, no puedes ser aquello. Siempre nos tiran una manera de amar. Creo que aún las personas, y ni siquiera solo con el amor, con las morales en general, aún la persona más abierta de cabeza tiene sus límites. Como que solo dista de dónde lo pones, ¿no? Pero además está bien que así sea, Mili. Está muy bien. Digo, a ver, ser una persona que no está loca es ser una persona que entiende que tiene límites. O sea, ¿por qué alguien se tira del piso número 20 creyendo que vuela? Porque no tiene el no. O sea, no hay algo que le dice, no, vos no podés volar. Entonces, sí, bueno, pensó que podía volar. Pongo un ejemplo que no es nada absurdo, ha ocurrido. Personas que se piensan en su delirio, digamos, que pueden... o que hacen cosas y que está loco, ¿cómo hace eso? ¿Por qué? Vos no lo harías. ¿Por qué? Pues sabes que no podés, que no se puede, que para todo hay un límite.
Entonces, sí, claro, vos ves dónde fijas los límites, pero si no es que estás muy psicológicamente enfermo, todos tenemos límites, ¿sí? Por eso yo me opongo tanto al discurso psicotizante del si querés podés, tú puedes, al que quiere, al que cree todo le es posible, porque si vos vas a ver que, no, pará, por ahí no se puede. Y es parte de la salud mental de alguien no enfermarse cuando algo no lo consigue, cuando algo no lo puede. Vos amás a alguien y esa persona no te ama, bueno, no se puede. ¿Qué vas a insistir? Pará, hay un momento, basta, Mili, no insistas más. Y si no aceptás el no, te vas a enfermar de una dolencia espantosa que se llama melancolía, que te va a arruinar la vida, que te va a tener oscura, encerrada, sin salir con nadie nunca más en tu vida, sin poder planificar algo que te haga feliz. Entonces, no está. Hay los límites, en este sentido, digo, son extremadamente necesarios. A mí me gusta que dice, bueno, y si cada uno igual el límite va a poner, bueno, por suerte. Yo cuando alguien no pone límites me asusto, de verdad, porque estás frente a un loco, frente a un perverso, ¿no? Totalmente. Que también tiene sus límites porque no es tonto. Cuando viene la policía se escapa, ¿no? No se queda como sabe las consecuencias. Pero hay cosas que no se hacen. Digo, ¿Y te parece que en esta cultura en la que vivimos están muy poco marcados los límites? ¿Hay algunos que todavía se respetan más que otros? yo creo que, a ver, el desafío de todo ser humano es enfrentar la cultura en la que le tocó vivir. Digo, si vos vivías en la era de hielo, tenías que salir con algunos con lanza en mano a ver si entre muchos mataban un mamut. Digo, el desafío era ese, para buscar abrigo, para buscar alimento, eh, y anda pasando hasta acá. Venite, y cada uno de nosotros se enfrenta al desafío hoy. Esto que estábamos hablando de la hiperexigencia, del disfrute, bueno, son los desafíos de nuestra época. Por supuesto que la época pone sus límites igual, y que nosotros tenemos el derecho de ver qué límite le ponemos a la época, ¿no? Viste que a veces te dicen, respetándola, cuando alguien te dice, bueno, pero ayornate, ya está, ya pasó eso, ahora, o te critican a alguien y te dicen, no se ayornó. Sí, bueno, por ese tal artista, tal periodista, y se quedó en el tiempo. Bueno, ¿qué está marcando? Que vivimos en una época y tenemos que adaptarnos a ella. Lo que no quiere decir que tengamos que comprarle todos sus mandatos. Gaby, ¿hay algo de lo que hayas, por ejemplo, cambiado de opinión en el último tiempo? Es decir, no sé, en tus creencias sobre el amor, la felicidad, la muerte, todos los temas que como psicoanalista revisás a diario. Sí. ¿Hubo algo que en los últimos años, no sé, en el último tiempo decís, ¿sabes que yo pensaba así y últimamente me di cuenta que no? Mirá, ¿O que sí? por suerte soy alguien que revisa sus ideas todo el tiempo. Eh, Vos sabés que tengo bueno, como un gran ejemplo en esto. Yo soy psicoanalista y he leído muchísimo la obra de Freud. Y Freud, que iba desarrollando una teoría, porque es el creador del psicoanálisis, hay cosas que dice en el año 1900 y 1915 dice, estaba equivocado. No era así. Ahora la clínica me demuestra que es así. Y no tenía ningún prurito en cambiarla y en decir en el 28, no, tampoco era así. Me parece una de las mentes más brillantes de la humanidad, como fue Sigmund Freud. Todo el tiempo decía, bueno, no era como yo lo pensaba, pero entonces los analistas tenemos, si somos realmente sinceros y estamos bien analizados, tenemos incorporado, o deberíamos tener incorporada, esta capacidad de revisarnos todo el tiempo. Y yo sí, claro, hay muchas cosas que no pienso como cuando tenía 18, que no pienso como cuando tenía 25, digo, y me parece que está bien. Está bien. Digo, para mí, cuando tenía 10 años, que Boca perdiera un partido con River, era una tragedia. Me parece que está bárbaro que a los 60 no me importe mucho si River le gana a Boca. Digo, no, que no me vaya a arruinar un día de mi vida. Pero, para ser específico, vos sabés que los años, estos últimos años,
me han puesto un poco más tolerante con el amor. Como que yo he sido muy crítico. ¿Por qué? Porque bueno, tan idealizado que me pareció que había que darle batalla a ese idealismo y se la sigo dando. Pero he ido descubriendo, tal vez tenga que ver con, con la manera en que hoy vivo el amor, que no es la misma como la vivía hace 20 o 30 años atrás, con mi vínculo de amor actual. No sé, pero estoy descubriendo de que no es menor que alguien te ame, que no es menor amar a alguien. Sí, siempre con el desafío de que sea un amor sano, ¿sí? Pero hay veces en las que el abrazo de alguien que te ama metafóricamente te puede salvar la vida, ¿no? Digo, te puede sacar de un lugar de mucho sufrimiento o te puede acompañar en un momento de enorme tristeza con la sensación de estar un poco menos solo. Estoy súper de acuerdo y creo que es al final por lo único que en serio vale la pena vivir. Para mí, en mi opinión, los vínculos. Creo que es lo último que queda, lo último que importa. Y en esta cosa de que decís que te descubriste menos crítico, ¿eras muy crítico como de la institución, del matrimonio, de la monogamia? ¿De qué cosas te encontraste como...? De que el amor... No, yo lo que siempre he sido crítico y lo sigo siendo, es con la idea de que el amor todo lo justifica. ¿Sí? Bueno, pero es por amor. Che, ¿por qué te quedás? No sos feliz, no te tratan bien, no encontrás... Bueno, porque lo amo. ¿Qué me importa? No es tan importante el amor, digo, esta es la parte a la que yo todavía no renuncio, ¿no? No es tan importante como para quedarse en un vínculo en el que no se es feliz, en el que se sufre, en el que no se tiene placer erótico, en el que hay maltrato, engaños, rupturas de códigos, de acuerdos. No, contra eso, contra esta idealización de que, bueno, entendelo, si lo amás lo vas a entender o la vas a entender, o la vas a perdonar. ¿Por qué? ¿Quién te hizo creer que porque te amo te tengo que perdonar cualquier cosa? Entonces, bueno, contra todas esas idealizaciones del amor, yo me opuse de un modo muy fuerte y me sigo oponiendo, solo que me he dado cuenta de que en el último tiempo me encuentro haciendo muchas salvedades en favor del amor que antes por ahí no tenía tan en cuenta. Siento que tal vez es parte, yo igual soy más chica que vos, pero tal vez es parte de crecer porque yo me encuentro, por ejemplo, también como, no sé cómo explicarlo esto, pero obviamente sacando cualquier situación que tenga que ver con un maltrato o con algo que objetivamente está mal y me parece espantoso, pero sí como que creo que uno se cuenta más el cuento de chico de ir por eso de que te genera pasión y que te genera, no sé, te cuento un ejemplo rápido, pero por ejemplo una amiga vino el otro día a contarme que estaba pensando en su exnovio y ella está en una pareja estable, pero que le tiraba mucho este pensamiento. Y mi yo de hace 2, 3 años tal vez le hubiera dicho como, anda, probá, como viví por eso, que eso es estar vivo. Y mi yo de ahora le dijo, amiga, tenés alguien que te quiere, alguien que te llevas bien, alguien con quien armaste algo, ¿lo vas a poner todo en juego o para qué? Viste, como que me volví más conservadora en eso, siento. Me parece que no es más conservadora, es de una mirada más amplia, ¿entendés? Digo, abrís el abanico, decís, está bien, sí, estuviste pensando, pero tenés esto, estás bien, te sentís sexualmente bien, te sentís respetada, sentís que querés, ¿qué es lo que te seduce de esto que no fue? ¿Sí? Porque muchas veces nos agarramos de fantasmas del pasado, nada más que para boicotear nuestro presente. Entonces hay personas que no se sienten con el derecho a ser felices, los que fracasan cuando triunfan, decía Freud, ¿no? Y entonces cuando algo les está yendo bien, lo tienen que arruinar.
lo tienen que arruinar. Y a veces ese acto fallido que te lleva a arruinar algo es pegar un llamado a ese ex con quien por algo te separaste. Que yo no estoy diciendo con esto que si vos te das cuenta, no, mira, estoy en una pareja donde no voy a ser feliz nunca. Yo me doy cuenta que tengo cuestiones sin resolver con mi pareja anterior y me encantaría resolverlas, ya sea para ver si hay algo que reconstruir ahí o para quedar liberado post-duelo de ese vínculo antes de emprender algo mucho más serio, porque bueno, si no uno va afectado, claramente. Ahora, como el deseo es deseo de lo que no se tiene, es muy probable que aunque te sientas muy bien, vos digas, sí, pero me encontré pensando que con aquella persona tenía, y sí, claro, porque hoy no lo tenés. El deseo es deseo de lo que no se tiene. Con el de ahora no deseás eso, que esa calma, porque esa calma la tenés. A lo mejor la deseabas en el otro vínculo, cuando te peleabas todo el día. Ay, cómo me gustaría. Bueno, ahora que lo tenés, ha salido, viste, de la lista del supermercado. ¿Qué traigo? No, esto hay, esto hay, esto hay. Bueno, anotás lo que no hay, ¿no? El deseo hace algo parecido. Pero hay que tener mucho cuidado, de no arruinar algo que se está construyendo con esfuerzo, con entrega, con sinceridad y con nobleza, solo para ir en busca de una ilusión fallida, porque uno va al encuentro, en la mayoría de los casos, de algo que ya sabe lo que va a encontrar, ¿sí? Ahí sí sabe lo que va a encontrar. Va a encontrar dolor, va a encontrar... No, bueno, pero alguien ha quedado un poquito melancolizado y a veces se hace esas trampas. Salvedad hecha de que hay amores por los que vale la pena jugarse, sino decir, bueno, mira, no, en realidad ahora estoy capacitado para ir y ofrecerle a esa persona con la que me peleé aquello que me pedía y que yo no estaba capacitado en ese momento para poder construir en ese amor. Pero ahora sí, y siento que es ahí. Ah, bueno, ¿de verdad? ¿Cambiamos la historia? ¿Construimos algo nuevo porque somos personas distintas? ¿Por qué no nos vamos a dar otra oportunidad? Pero si vamos en busca de lo mismo, ya eso demostró que es un fracaso. Sí, creo que a veces es difícil saberlo, pero sí, estoy súper de acuerdo. Y hay una frase tuya que creo que leí hace poquito que es: no todos los amores merecen ser vividos. Y la leí creo que medio fuera de contexto o en algún lado y me dejó como curioseando a qué te referías, con qué. Me refiero a esos amores que producen daño, esos amores que te obligan a estar en un vínculo donde es imposible llegar a un acuerdo o que esos acuerdos se respeten. A esos amores que terminan siendo incondicionales. Es decir, donde vos no tenés derecho a poner tus condiciones. Que es no quiero, esto sí, esto no me lo hagas, esto no lo quiero. Y bueno, no, pasa igual y te quedás solo porque amás. Me refiero a esos amores. Digo, no, ¿por qué? Porque todo vínculo tiene un costo. Pero muchas veces el costo es tan elevado que no vale la pena pagarlo solo para estar con alguien, solo porque ames. No, todo debe tener, hablamos de los límites, ¿no? El amor también, lo que uno paga por amor, el costo que uno paga por amor, también tiene que tener un límite. Si no, se vuelve patológico. De esos amores, digo yo, los amores patológicos, los amores que te enferman, esos son los que no vale la pena ser vividos. ¿Sabes qué? Perdón, estoy citando mucho tu libro, pero estamos hablando y se me vienen cosas. Una de las frases que leí que también me dejó como pensando es que pusiste como para algunas personas es peor estar solo que no ser felices. Y como es algo que no me había detenido a pensar, viste que uno ve mucho matrimonios que no están bien y que vos decís, ¿por qué estas dos personas siguen juntos? Noviazgos. Sí. Uno, moneda corriente verlo. Y sin embargo dije, bueno, tal vez no todo el mundo puede afrontar una soledad y tal vez la compañía o no estar solo, hay personas que les pesa más o les importa más que ser felices. Sí. En lo personal, digo porque si esa persona, esa infelicidad que paga para no estar sola, la angustia tanto que la enferma, bueno, listo, ahí va a venir a ver a un analista y ahí yo tengo voz como para intervenir. Si esa persona transita su vida en esa infelicidad sin protestar y la lleva adelante, no tengo nada que decir. Digo, cada uno
esta es la única vida que nos ha tocado y cada quien elige cómo la va a transitar, ¿no? Pero sí me parece que una de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos es poder con nuestra soledad. Poder no caer en las garras de la angustia y el tormento cuando estamos solos, porque solo una persona que transita bien su soledad puede estar segura de que cuando está con alguien es porque quiere. Y creo que también haces una distinción súper importante en transitarla bien, porque... Sí, claro. Porque, bueno, esto lo hemos hablado más en lo personal mío, pero viste que a mí tal vez uno cuando está en la soledad y todo, tal vez empiezan las compulsiones o cosas que... No es que sí, estás solo, digo, pero no la llevas de la mejor manera. No, bueno, por eso digo, el desafío es llevarla bien. Porque si yo puedo decir, mira, listo, estoy solo, ningún problema, me bajo tres atados de cigarrillo en 4 horas y una botella de whisky. No, bueno, pará. No estás pudiendo con tu soledad. Entonces preferís salir con tus amigos, hacer esto, visitar a tu familia, no sé, salir con alguien. Pero me parece que es un trabajo al que deberíamos poner casi, te diría, en primer plano. Es materia indispensable para probar la vida, aprender a vivir en nuestra soledad. ¿Y cómo se aprende a vivir en soledad? Hay que trabajar mucho, es un desafío cotidiano, ojalá tuviera esa respuesta. Sí sé que es un enorme esfuerzo, que hay que ser muy autocrítico y al mismo tiempo perdonarse muchas cosas, que hay que soportar la falta sin caer en la angustia, que hay que saber poner los límites. ¿Por qué? Porque también cuando a veces vos estás solo porque limitás al otro y empezás a soportar esa soledad porque sabés justamente eso. Está bien, estoy solo, pero estoy solo porque puse límites para que no me pase esto, para que no me pase esto. Duermo solo, pero no me pega a nadie, pero no me insulta a nadie, pero no me engaña a nadie. Y bueno, puedo con esos límites, esos límites empiezan a justificar mi soledad. ¿Entendés? Entonces yo creo que eso es un trabajo y es una batalla que daremos hasta el último de los días. Porque, a ver, la gran angustia de todo ser humano es la muerte, ¿no? Y déjame intuir que todos, en algún punto, hasta los que fanfarronean que no, todos le tenemos un poco de temor a la muerte, porque sospechamos que en la muerte vamos a estar solos. Sí, a la nuestra, la de nuestros seres queridos, es lo más angustiante que yo... ¿Te acordás de aquel poema que decía, terminaba diciendo, Dios mío, que solo se quedan los muertos? ¿No? Sí. Gaby, te voy a hacer las últimas 2 preguntas. La primera es, en esto que hablamos, de la soledad, de las pulsiones de muerte, de la angustia que nos recorre a todos. En tu caso, ¿qué te acerca más? ¿Cómo la batallás? ¿A qué te acercás más y cómo mitigás eso? ¿Cómo batallo con la angustia? Sí. Bueno, el enemigo de la angustia es el deseo. ¿Sí? Es decir, una persona se angustia cuando se encuentra sin deseo. Y una persona, cuando desea y está movilizado por un buen deseo, está lejos de la angustia. Entonces, cuando me siento muy angustiado, en primer lugar, me pregunto por qué. Porque a veces hay ratitos de angustia que hay que permitirse, ¿no? Digo, bueno, se murió un ser querido, te acaba de dejar la persona que amás, tenés derecho a un poco de angustia. Tampoco hay que huir de la angustia como de la peste. Lo que pasa es que no hay que permitir que se eternice. Hay que tratar de empujarla para que esa angustia deje de ser angustia para ser dolor, ¿no? Que es diferente. Pero yo le doy batalla apostando a las cosas que sé que movilizan mi deseo.
me veo con la gente que quiero, me pongo a tocar la guitarra o a estudiar piano, me siento a escribir, eh, hago aquellas cosas que sé, sé que al principio me van a costar, porque cuando uno está así tan mal, no tiene ganas de dejar de estar mal, ¿viste? Esa pulsión de muerte de la que hablaste te tiene ahí y vos sabés que estás mal, pero casi hay un disfrute malsano en ese malestar que cuesta salir. ¿Viste? A veces contás con alguien que te ayuda, te pega 2 o 3 sacudones, dale, 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 vamos, vamos, pero para bien, no porque no te respeta la tristeza. Entonces yo le doy batalla apelando a, bueno, a ver, hoy y en este momento en el que me siento así de angustiado, ¿cuál de todo este abanico de cosas eh, me va a sacar de esto? A veces es simple, a veces, no sé, le escribo a Cintia, mujer, y le digo, ¿querés que te cocine algo esta noche? ¿A qué hora llegás? Y ya saber que me empiezo a voy a cocinar algo y abro la botella de vino y preparo 2 copas, ya saber que voy a tener ese momento de reencuentro, de charlar y eso, ya me saca de la angustia porque es algo que deseo mucho. A veces le digo a mi hija, ¿está la nena? ¿Vas a estar en tu casa? Voy, paso a ver a la nena. A veces le digo, en algunos momentos que fueron de una soledad muy angustiosa, le he dicho a Martín, mi amigo y productor, a quien vos conocés, le he dicho, llename de funciones, llename de charlas. No me dejes espacios porque estoy sintomático. Déjame porque yo sé que ir, pensar, hablar con la gente me gusta, lo deseo. Entonces yo sé que eso le va a quitar el peso a mi angustia. Cada uno sabe qué cositas le alimentan el territorio del placer y del deseo. Gaby, ahora sí me toca hacerte la última pregunta y esta es la pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por este podcast y es si me pudieras contar algo que leíste, escuchaste, te lo contaron, lo viste en redes, lo que sea, que algo que te haya dejado pensando, algo que llamó tu atención, puede ser un libro que estás leyendo y te gustó y lo querés recomendar, una cuota de algo que te movió un poco. Bueno, mira, cuando yo era adolescente, mis domingos se transitaban en el tren y en el subte, porque vivía muy lejos de mis compañeros de colegio, en el barrio donde vivía no tenía un solo amigo, y justamente hablamos de la soledad, ¿no? Y, y descubrí que agarrar un libro, subirme al tren, irme de ahí hasta Retiro y meterme en un subte, digo, con un pasaje de tren ida y vuelta y una ficha de subte haciendo todas las combinaciones, yo estaba desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, viajando y leyendo, ¿no? Y en una de esas aventuras literarias me topé con Los Miserables. Entonces, si pudiera alguien recomendar una lectura, ¿por qué? Porque no volví a encontrar, mirá que lo leí de grande, porque digo, a veces viste la estafa que genera el recuerdo, la inocencia de la pubertad, que bueno, lo que te impactó ahí no te vuelve a impactar cuando sos grande. Y lo he leído en distintos momentos de mi vida. Lo he leído ahí a los 15, 16, lo leí a los 25, lo leí a los 35, lo leí a los 42, lo leí la última vez, no sé, a los 55, 56. Y no dejo de encontrarle cosas y no deja de parecerme la obra más maravillosa que me llevé por delante en la vida, porque allí está la humanidad entera. Allí está la maldad, la generosidad, el heroísmo, la traición. Digo, todos los aspectos de las personalidades y las emociones que puede transitar un ser humano, la justicia, la injusticia, la diferencia entre lo justo y lo correcto. Bueno, todas estas contradicciones que vemos en el mundo de la humanidad se encuentran en ese libro. Si yo pudiera, y sobre todo en
en este momento donde la gente se aleja tanto de los libros, porque hay tanto entretenimiento por otro lado, ¿no? Por ejemplo, a mí los podcasts me parecen, los podcasts así como el tuyo, ¿no? No todos, pero me parecen un intento noble de, de compensar desde estos nuevos formatos algo que antes vos lo encontrabas en un libro. No me parece solo una distracción. Yo escucho muchas entrevistas que a veces me interesan tanto que hasta las desgrabo para tenerlas en un formato como para leerlas con tiempo, ¿no? Pero digo, bueno, en estos tiempos donde se lee poco, me gustaría regalarle a la gente esa recomendación. Sí, es largo, todo lo que quieran, pero si se meten en ese mundo, van a conocer a la humanidad entera en un solo libro. Wow, no lo puedes haber vendido mejor. De hecho, va a ser mi lectura de verano. Me encantó. Gaby, antes de despedirte, quiero preguntarte. Sé que sacaste ahora una nueva versión. Contámelo vos, que me lo vas a contar mejor. Historias inconscientes. Claro, es un libro que sacamos hace 10 años, que escribí hace 10 años, y que tuve ganas de revisar ahora para festejar justamente esta fecha, y de nutrirlo. Es un libro que cuenta algunos casos, pero además tiene teoría. Y ahora que ya hemos pasado con los lectores por muchos ensayos, digo, por ejemplo, ahora que vos ya leíste La felicidad o tal vez El duelo, bueno, podemos conversar de otra manera sobre esos casos. Puedo decirte cosas que antes de eso no podía. Bien, me encanta. Entonces, a partir de haber construido con los lectores, desde los ensayos, una manera de pensar, de profundizar, creo que le he podido aportar a esos casos una hondura que en aquel momento a lo mejor le faltaban un poco. Me encantó. Y sé que estás haciendo también teatro, ¿no? Sí. Vamos a hacer todos los sábados de febrero en el Auditorio de Belgrano. Gaby, gracias de verdad. En serio te lo digo.